Hola a todos, hola a Tom, bienvenidos a un nuevo Q&A. Después de los cortos, estamos ahora con Carmen Omedes, directora, no una, pero dos veces en la selección de este año, porque tiene dos cortos, algo que no sé, creo que Carla Simón tiene dos, pero estamos hablando de, ¿no? Estás a nivel Carla Simón. Tiene dos cortos, Marlene y I'm Too Busy. Dos perlas que nos han fascinado, entonces vamos a hablar de ambas que están en el mismo programa. ¿Cómo estás, Carmen? Pues aquí bien, confinada iba a decir, pero no quiero hablar de esto. Bien, muy bien. Mejor evitamos la realidad. Lo evitamos, sí. Nos centramos en la ficción. Pues sin más dilación te quería preguntar, sobre todo, claro, en el caso de Marlene, ¿cómo llegas a Marlene, ¿no? ¿De dónde sale Marlene? ¿Es un personaje de la vida real? ¿De dónde sale, no sé si es un personaje escrito, si es una actriz? No sé si nos podías decir cómo llegas a esa historia. Sí, de hecho, Marlene es súper real. O sea, de hecho, creo que existen muchas Marlenes y en según qué ambientes, ¿no? Pues tienen un papel muy importante. Y bueno, realmente Marlene es una persona que existe y es cuidadora de mi abuelo. Entonces, me viene la inspiración de súper cerca, de mi propia familia. Y nada, pues un poco de un seguido de reuniones familiares en las que bueno, pues tuve un proceso un poco de intimar con ella y darme cuenta o sea, como de pensar cómo nos debe ver ella a nosotros, ¿no? Como yo estaría todo el rato juzgando sin parar y bueno, de ahí como me empecé a meter un poco en su mundo. Y sobre todo lo linké de alguna manera con una experiencia que tuve, y es que estaba yo durmiendo un viernes y me llamó alguien al móvil y yo súper dormida guardé el número como llamada de noche tal y dejé el móvil. Y el lunes siguiente recibo un WhatsApp de llamada de noche. Y bueno, y me decían, se hablaba rarísimo, como hola, bella, me encantó conocerte, tal. Y yo pensaba, ay, pobre, cómo se ha equivocado. Y ahí como mezclé un poco personaje y anécdota, porque pensé, ostras, yo estaba con mis amigos contestando, le seguí un poco el rollo al del mensaje. Y le seguí un poco el rollo y fue divertido, pero pensaba, ostras, sería interesante como que yo me encontrara, yo qué sé, pues súper sola o con necesidad de realmente crear un nuevo vínculo en el que puedo ser quien yo quiera, ¿no? Porque esta otra persona se piensa que yo soy una tal, no sé cómo me llamó, pero en este caso sería una tal Julia, ¿no? Y pensé cuál sería un personaje adecuado para contar un poco esta historia de alguien que necesita nacer de cero un poco. Es que además nos recuerda mucho, hablábamos antes nos recuerda mucho un corto que tuvimos el año pasado que es Hada la Madrina, en la que también hay un elemento que hay en tu corto que es el cuerpo, ¿no? Esa idea de que es una musa, que es un cuerpo bello, muy frontal también con escenas y tiene esa dimensión física, tu corto también, no sé. Teníamos, además, es gracioso ver que Carlota Oms es directora de arte o trabaja en el equipo también de tu corto, la directora de La Madrina. Pero sí nos podrías decir más sobre esos nexos que vemos tanto estéticos como ese elemento físico. Sí, esto es punto gossip. Bueno, Carlota y yo somos muy amigas, de hecho, y las dos estudiamos en SCA, que ella es de una promoción más que yo. Y es muy curioso porque no nos conocíamos para nada, pero ella antes de rodar su corto buscaba a alguien que hiciera el ayudante de dirección y no nos conocíamos, pero me pasó el dossier y fue leerlo y decir, pero si estos son mis referentes, o sea, claro que quiero participar en este proyecto, me flipa. Y nada, enseguida me metí, nos entendimos súper bien y a raíz de ahí nos hicimos muy amigas. Y un poco luego cuando escribí Marlene, yo quería que Carlota estuviera de alguna manera y Carlota no es directora de arte, pero bueno, yo confío en ella 100% porque sabía que entendería perfectamente la manera, el acercamiento, un poco el universo que quería crear con Marlene, porque yo lo había vivido muy mano a mano con ella cuando hicimos a la Madrina y realmente confiaba 100% en ella en hacer el arte y fue muy divertido. Fue especialmente divertido, nos reímos mucho todavía, miramos escenas y bueno, es un festival el arte del corto. Lo hizo genial, pero como desde un sitio muy distinto. Y no sé qué me te iba a decir ahora. Sí, te preguntaba por ese aspecto también del cuerpo Sí. que vemos en los dos cortos, ¿no? Sí, yo creo, a ver, ahora no sé si puedo hablar por las dos, o al menos desde Marlene, yo creo que realmente es una intención,
o sea, se hace desde la intención de quitarle importancia, te diría incluso. Es decir, crear referentes nuevos. O sea, pues si vas a crear un personaje desde cero, obviamente el físico conlleva una serie de, bueno, te configura también como y serás diferente en función a si tienes, yo qué sé, pues sí que cambia tu experiencia, pero sí que creo que hay un punto en ambos, incluso diría, de quitarle importancia, pero sí que también es una manera de enseñar inseguridades que llevamos dentro y que a veces es una manera como eh, útil para hablar de un personaje y mostrar de una manera más, bueno, como visual algunas inseguridades que... O para hablar, ambos personajes son personajes que no acaban de encajar, ¿no? En su, en su contexto, entonces a veces pues los cuerpos, por el mismo motivo, porque es una cosa muy física que se ve enseguida, ayudan a contar esto. Hay una audiencia aquí, o sea, lo digo un poco en mi persona, y mucha gente que se ha sentido en esos pies, ¿no? De ir a otro país y de no sentirte en tu sitio y de no estar muy a gusto en lo que eres. Y lo vemos en concreto en otros cortos como El adiós de Clara Roquet, lo vemos en el tuyo, otro corto que está en el circuito ahora se llama Calladita, si no me equivoco, que están muy enfocados en estos trabajadores migrantes que han llegado a España y que cuidan de señores, de señoras, de casas, que lo ves mucho en Barcelona. Es verdad que lo veo mucho en familias y en familias de amigos, que es mucho, claro, igual que aquí. Care Sí, homes, care assistants. sí, es algo que estaba muy normalizado. O sea, creo que es un tema que hay cierto tabú alrededor de él y que estoy muy, muy segura que en breve se va a empezar a hablar y a denunciar de alguna manera. No sé si denunciar, o sea, es un tema muy complicado, no me quiero meter ahora mismo de fondo en esto, pero está claro, ¿no? Que es un tema de clase que se mezcla con el género, pero sí que está la parte de los cuidados, de que ahora a raíz de la pandemia todo el tema de los cuidados de sanidad, incluso educación, como que de repente ha cobrado mucha más importancia, se ha visibilizado más su labor y creo que esto puede ser como una semillita para empezar a hablar de si es justo el trato que se está dando a no tanto el trato, sino la importancia que se está dando a quien se encarga de estos cuidados, si realmente, qué función tiene en el ascensor social, ¿no? Aquí entraríamos como Sí. el hecho de que estas personas migrantes se estén encargando de los cuidados permiten, ¿no? Que, por el feminismo blanco, ¿no? Que mujeres de pues blancas o de otras clases sociales se emancipen. Entonces, bueno, es como tener cuidado de hasta qué punto, bueno, es Sí, no, es que justo además el esto. corto es fantástico en ponerlo. O sea, hay varias capas. Ya puedes mirar desde el prisma de la migración o socioeconómico o del cuidado, pero el corto es maravilloso en todos esos sentidos. Explota en un sentido muy personal, sentimental, de relaciones y de cuidados. O sea, que chapo y gracias por dejarnos mostrar esta obra este año en el festival. Bueno, gracias a vosotros. Me alegro mucho de que digas estas palabras, de oír estas palabras y de que os haya gustado. Y muchas gracias otra vez.